vamos en busca de ti, guiados por el Señor, cantamos a una voz. Familia de fe, amamos al Señor y adoramos su santo nombre. Familia de fe, nos alegramos al ver que un milagro en tu vida sucederá. Si te sientes cansado y no puedes seguir, levanta tu mirada, el cielo viene a ti. Una canción, un corazón, en familia de fe, te esperamos. Muy buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Demos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hoy estamos empezando mes y queremos decir que el poder de la luz va a vencer el lado oscuro, va a vencer las tinieblas. ¿Cuánto lo creemos en el nombre del Señor? Esta serie Star Wars o Viaje a las o La Guerra de las Galaxias, que fue hecha en 1970 por el genial cineasta George Lucas, que describe una guerra cósmica entre el bien y el mal, entre las fuerzas que querían esclavizar a todo el mundo y el universo entero para llevarlo a la oscuridad, versus las fuerzas del bien que querían liberarlo y que querían de alguna forma traer un tiempo de paz y de justicia. Hay diversas etapas de esta serie, pero quiero hoy referirme a uno de los personajes que me llama mucho la atención y es Anakin Skywalker. Este era uno de los personajes, o es uno de los personajes más icónicos. Después, Anakin se convierte en este personaje que vemos aquí, que se llama Darth Vader. ¿Me ayudas, Luis? ¿Cómo empezó este hombre a transformarse? Anakin era un niño muy corriente, con sueños, con deseos, era huérfano, había tenido una infancia muy dura en un planeta donde lo habían esclavizado. Y un día llega un Jedi, un maestro, y lo comienza a entrenar para ser un guerrero. Y él tenía ansias de hacer algo bueno, ansias de liberar al mundo de la injusticia. ¿Cuántos de nosotros soñamos con ser un superhéroe cuando éramos niños? Muchos yo sé que querían ser Superman, otros Goku, la Mujer Maravilla, no sé. Todos nosotros teníamos de alguna forma el anhelo de querer hacer historia, de hacer algo diferente, de traer paz, de revolucionar en el buen sentido de la palabra todo lo que nos rodea. Ese era Anakin, hasta que en algún momento de su vida pasó algo inesperado. La mujer que él amaba muere, él pensaba que sus hijos habían muerto también, y el odio y la amargura se apoderan de su corazón y se vuelve una persona mala, una persona grosera, una persona llena de ira. Y creo que todos podemos pasar de un modo algo como lo que pasó con Anakin, convertirnos en alguien que de alguna forma nos volvemos agresivos o nos llenamos de ira cuando las cosas no salen como uno las espera. Por eso hoy quiero hablarte a través de la Biblia de un personaje que le pasó algo parecido a lo que sucedió con Anakin para convertirse en Darth Vader. Y este personaje, dice la Biblia, es Esaú. Quiero invitarte a que vayamos a la Biblia y veamos lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 12, dice lo siguiente: asegúrese que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado y ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. ¿Cómo empezó la historia de este hombre que dice la Biblia que luego se volvió un hombre extremadamente amargado, un hombre que fue rechazado y que a pesar de que se arrepintió con lágrimas, no pudo volver a recuperar su vida? Vamos a ver el antes. Dice la Escritura en Génesis 25, los muchachos fueron creciendo. Cuando se refiere a los muchachos, te explico el contexto. Isaac y Rebeca eran esposos, tienen hijos, tienen 2 hijos, Esaú y Jacob, eran mellizos. La Biblia menciona que en el vientre de ella los mellizos estaban peleando por quién iba a ser el primero, porque el primero iba a ser el heredero del 90% de la fortuna del papá.
Así que estaban peleándose los bebés en el vientre materno, y cuando sale el primer bebé, sale Esaú. Dice la Biblia que Esaú era velludo, ¿sí? Pelirrojo, alto, como el que les habla. Y Jacob era lampiño, no tenía vello, era más delgado, era tal vez un poco más frágil. Y ambos muchachos crecieron como típicos hermanos jugando. Yo me imagino que jugaban tal vez a las escondidas, jugaban al cazador. Y cuando llegó el momento de crecer, Esaú se convirtió en un hábil cazador. Era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca, dice la Escritura, amaba ¿a quién? A Jacob. Bueno, estos dos hermanos, dice la Biblia, eran diferentes. Yo sé que describe la psicología que hay 4 tipos de temperamentos, pero vamos hoy a resumirlo dentro de las características particulares en 2 grupos. Los sanguíneos y los coléricos, que son ese grupo de personas que no se pueden quedar quietos, que siempre tienen que estar haciendo algo, siempre tienen que estar cantando, bailando, hablando, no pueden quedarse tranquilos en ningún lugar. ¿Hay aquí alguien que sea sanguíneo o colérico, que tenga esas características, que siempre tiene que estar hablando, haciendo algo? Levante su mano un ratito para ver, tomar una foto. Muy bien, perfecto. Ese es el sanguíneo, o el colérico, que siempre está hablando, dirigiendo, teniendo ideas, haciendo algo. No se puede quedar quieto porque le da algo. Pero también tenemos a otro grupo que está compuesto por los melancólicos y los flemáticos. Son aquellos que somos más tranquilos, tenemos la tendencia tal vez a ser más introspectivos, quedar más en casa, hablamos lo necesario poco, entre salir y tal vez quedarse en la casa, o entre un concierto, preferimos mejor escuchar algo en la casa, ver Netflix, o un lugar tranquilo, una playa donde no haya mucha gente. ¿Alguien aquí con esas características? Levanten su mano, por favor. Uy, como que somos mayoría, bueno. Realmente no importa. Tú eres único, amén. Y Dios te hizo como eres. ¿A cuál amas tú más? ¿A tu hijo tranquilo o a tu hijo que es como estás? Amamos a los dos, ¿sí o no? No importa si es tranquilo o si es tal vez más dinámico. Los hijos son amados por igual. Pero la Biblia menciona que estos padres sí tenían cierto favoritismo. Isaac tenía cierto favoritismo hacia Esaú porque le gustaba comer lo que cazaba. Y a veces los padres en esa parte nos podemos equivocar porque podemos preferir a un hijo tal vez por lo que hace, por cómo es. Rebeca, dice la Escritura, que quería un poco más a Jacob porque era un muchacho más tranquilo, más introvertido, le gustaba Netflix, quedarse en la casa ahí escuchando música, no salía mucho, era alguien súper tranquilo. Pero vamos a lo que dice Génesis 25, por si acaso utilizo la Nueva Traducción Viviente, para que si alguno tenga un texto diferente, es por la traducción. Nueva Traducción Viviente, Génesis 25, versículo 29, aquí lo tenemos. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. ¿Se acuerdan que hablando de las emociones tóxicas, el mes pasado hablamos de las emociones tóxicas? Yo les decía que los tóxicos, una de las características de la gente tóxica es que es dramática, exagerada. Esaú regresaba a casa, no después de muchos días, y llega y me muero de hambre. Entonces tengo un hijo así, ¿no? Yo tengo uno por allí que está corriendo, que no ha comido durante 1 hora, 2 horas, y está, ay, me muero de hambre, tengo hambre. Y así era dramático Esaú, no tenía hambre. Hay esposos que son dramáticos, que no comen un par de horas y ya están muriéndose de hambre. A veces hay esposas, de todo. Discípulos también que vacían la refri de la iglesia. Bueno, digamos, dice la Escritura que este hombre Esaú ve a su hermano Jacob, que él estaba cocinando. Jacob era un hombre que le gustaba cocinar. Hacía algo que nosotros los guayaquileños conocemos muy bien. Yo creo que todos los latinoamericanos conocemos muy bien. A ver si adivinan. Un plato de lentejas delicioso con carnecita, con chicharrón, ¿cómo se llama? Menestra. Bueno, menestrón. Dice la Biblia que era un guiso de lentejas. Delicioso, con carnecita, con cebollita, con hierbita. Por si acaso está bien, con refrito. Y con carne de cerdo. Bueno, los judíos no comían cerdo, pero hagan de cuenta que tenía carnecita. Por si acaso está abierta la cafetería de Mari. Dice la Biblia que al ver esto,
Este hombre, Esaú, ve a su hermano cocinar y dice, wow, dame, tengo mucha hambre. E inmediatamente, dice la escritura del versículo 31, muy bien respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Y es aquí donde vemos una característica de Esaú. Era un hombre que se dejaba llevar por sus necesidades y no por sus prioridades. Era un hombre que fácilmente vendía sus principios. Hay personas que por necesidad aparente terminan haciendo algo que no va con sus principios, pero se deja llevar por sus sentidos, se deja llevar por sus emociones. Esaú tiene hambre y dice, no me importa la primogenitura, ¿de qué me va a servir si algún día me voy a morir? Es cierto que se iba a morir, de hecho se murió, pero es recordado como un hombre que rechazó algo que Dios le había dado. Ten mucho cuidado, porque a veces por dejarte llevar por tus aparentes necesidades, puedes perder algo que Dios te ha dado, algo muy valioso, por no saber negar a veces tu estómago o tu carne. Yo conozco muchos matrimonios que se han separado porque uno de ellos dice, es que no me atendía, es que ya no hablaba conmigo, ya no me decía que era bonita, ya no me decía que olía bien. Otros dicen, es que ya no estaba conmigo, estaba siempre distante. Ten mucho cuidado por dejarte llevar por tus necesidades, vas a terminar arruinando algo que Dios te da. Amén. Mucho ojo con esto. Eso fue lo que le pasó a Esaú. Prefirió llenar la barriga y no llenar el espíritu, no llenar el corazón. Pero sigamos en lo que continúa, porque yo creo que todos, al igual que Esaú, podemos haber tomado decisiones imprudentes. Y quisiera preguntarte en esta mañana, ¿cuál es la decisión más imprudente que has tomado en tu vida? Esa decisión que tú dices, ay, ¿yo por qué hice eso? ¿Por qué hice ese negocio? ¿Por qué me casé con ese desgraciado? ¿Por qué me cogí por qué esta relación tóxica? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me cambié de casa? ¿Por qué acepté este negocio? ¿Por qué acepté que me maltrataran? ¿Por qué soporté tanto tiempo, tanta humillación? Hay decisiones imprudentes que hemos tomado. Yo conozco matrimonios que dicen, es que nos adelantamos, nos casamos muy jóvenes, o debí haber terminado mis estudios antes de casarme, antes de tener hijos. Hay decisiones que a lo largo del camino uno dice, fueron muy imprudentes, fueron hechas en un momento de emociones. Y no me senté a pensar y a calcular si era bueno o no, si era el tiempo o no. Yo les he contado que estuve 9 años detrás de mi esposa, 10 con el año de noviazgo, pero una vez, lo que hablo poco es que como al año 6 o 7, ella por un momento como que lo pensó y estuvimos saliendo. Ella como que en ese tiempo dijo, bueno, voy a darle oportunidad a este flaco, a ver, conocerlo un poco más. Y un mes estuvimos saliendo. Y al mes me dijo, no me gusta, me echó de su lado. Y yo siempre le pregunto a mi amor, si en ese tiempo nos hubiéramos casado, hoy tal vez tendríamos más tiempo de casados, tuviéramos como unos 15 o 16 años de casados. Y ella me dice algo que puede ser cierto, me dice, lo más seguro es que lo hubiéramos desaprovechado, porque no teníamos madurez, no estábamos listos. Y me dijo, tú todavía eras ordinario. Y bueno, sí, es cierto, ¿no? A veces uno puede dejar o tomar algo que es bueno y desaprovecharlo por la imprudencia de la emoción del momento. ¿Cuántas veces hemos comprado cosas que no necesitábamos porque estábamos imprudentes? ¡Ay! Y sí, y aproveche, precio bomba. Y si usted se lleva el globo en este momento. ¡Ay, un globo, necesito un globo en mi casa! Y te compras algo que no debes. Porque somos imprudentes. Tomamos decisiones por emociones y no por convicciones. ¿Amén? No tomes decisiones por emociones, sino por convicciones. Un consejo de parte del Señor. Y un poco más adelante vemos que Esaú sigue su vida. Génesis 26, dice el versículo 34. Y cuando Esaú era jovencito, Esaú tenía 40 años. Levanten las manos los muchachos de 40 años, que ya estamos muy bien, estamos pasando los 40. Era jovencito, tenía 40 años. Y se casó con 2 mujeres hititas, Judith, hija de Beri, y Basemat, hija de Elón. Pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca.
Y mira, noten ustedes que la Escritura describe que este hombre hizo algo contrario a su papá. Isaac y Rebeca se conocen como un ejemplo de matrimonio. Eran una pareja de ancianos que se llevaban bien. Yo admiro mucho a las parejas que tienen ya más de 20 años de casados y los veo juntos, que todavía se toman de la mano. Qué bonitos se ven. Hay algunas parejas que yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ellos juegan como a la cometa. Él va, la arrastra así a ella. ¿Se ha visto que la cometa se la lleva arrastra? Entonces hay algunos que llevan así. Yo digo a las mujeres que tienen un marido así, no use tacos. Use mejor, ¿cómo se llama? Patines, para que la lleve arrastrando. Usted vaya arrastrando. Porque hay maridos que llevan así a la mujer. En vez de ir a su lado, la llevan arrastrando. Otros que ni siquiera le agarran la mano, sino que van ahí y ella va con las cosas así. Me gusta mucho y admiro los matrimonios cuando nos acompañamos, nos tomamos, cuando la gente dice, qué bonito se ve su relación. Yo creo que los matrimonios debemos de testificar también por nuestra relación. No somos un matrimonio perfecto, no hay matrimonio perfecto, pero sí por lo menos que se evidencie que el amor sigue allí. Amén. Luego dice la Biblia que este Esaú se casa con 2 mujeres, ni siquiera con una, se casa con 2. No sigue el buen ejemplo de su papá o su mamá. Se casa con 2 mujeres que eran de otras naciones. Los hititas tenían las características de ser politeístas. Eran naciones que adoraban diferentes tipos de dioses. Entonces Esaú no sigue la costumbre de sus padres, sino que se desvía su corazón. Y además de eso, estas mujeres tenían un estilo de vida que dice la Biblia que amargaron el corazón, no solo de las suegras, porque a veces la achacan a la suegra solamente. Al suegro también. El suegro también estaba amargado porque dice la Biblia que estas mujeres debieron de haber tenido una vida bastante difícil. Amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. A veces se echa mucho chiste de suegras y de suegros. Pero ¿qué hay con las nueras, o los yernos? Que nueras. ¿Qué pasa con las nueras o los yernos que tampoco hacen las cosas bien? Hay gente que llega a la casa y como que le están haciendo un favor de llevarse a la hija o al hijo. Y en lugar de decir, bueno, gracias a Dios por la oportunidad que me da de su hija o de estar con su hijo, ya como que llegan a mejorar la raza, ¿no? Que tienen ese como conflicto. El ego a veces de aquellas personas que se creen tal vez mejores y como, yo vengo aquí para mejorar. No, mijito, yo creo que debemos de entender que gracias a Dios por nuestros suegros o suegras que nos abren la puerta del hogar y nos da la oportunidad de ser feliz y de ser felices con la hija o el hijo, ¿o no? Yo creo que es maravilloso llevarse bien con los suegros. Yo me llevo bien con mi suegra. Ella no se lleva bien con... No, mentira. No, nos llevamos bien. De hecho, hay momentos donde a veces ella vamos a la casa y vamos a comer y me recibe a mí con más comida que a mi esposa. Y mi esposa quiere algo. No, usted no, a mi yerno sí. Yo creo que es importante eso, que tengamos una buena relación con nuestra suegra, con nuestro suegro. Pero a veces nosotros no entendemos eso y yo quiero dar el mensaje a las nueras o a los yernos. Aprendan a amar a su suegro o a su suegra. No sean tóxicos, porque a veces le encuentran todo lo tóxico a la suegra. Ay, tu mamá es una metida. Y tú también porque te metiste con el hijo. Tenemos nosotros que aprender a amar a nuestros suegros, amar a nuestra suegra. Por eso... que su suegra viva siempre con un corazón alegre porque trata bien usted a la hija o al hijo. Amén. Yo creo que los suegros se vuelven difíciles cuando ven que su hijo o su hija no es feliz. Allí el suegro o la suegra se vuelve difícil. Porque cuando el hijo o la hija está bien, ¿saben qué pasa? No se meten. Se sienten bien porque dicen, tratan bien a mi hija, tratan bien a mi hijo, están tranquilas, tranquilos. Yo creo que eso es algo que nosotros los matrimonios jóvenes debemos de proponernos. Pero sigamos, Génesis 27. Aquí voy a narrar esta parte porque es súper importante que me entiendan para conectar bien el hilo del tema. Esaú y Jacob, ¿se acuerdan? Eran mellizos, ¿no? Y había una diferencia entre ellos, una diferencia física. Posiblemente se parecían, pero no eran iguales. Esaú era un hombre velludo, era un hombre que tenía la característica de ser cazador. Y Esaú, ya les dije, era lampiño. Pero Isaac se había vuelto viejo, ya no veía bien y ya estaba cerca la hora de su muerte. Y antes de morir, él tenía que dejar el testamento. El testamento no se lo escribía, el testamento era la bendición. Así que él llama a su hijo Esaú, al mayor, y le dice, hijo, ve y caza algo, cocínalo, dame un manjar para comer
y yo te voy a bendecir. Esaú ni corto ni perezoso se fue. Imagínate que tu papá o tu mamá te diga, hijo mío, ve, hazme una comida deliciosa porque voy a repartir la herencia y tu papá es millonario. Sí. Tranquilo, papá, que ahorita te hago una fritada de esas, te hago un encebollado de esos que te va a encantar. Tú te pones a cocinar, no encuentras lo suficiente y te vas a comprar a la Caraguay el mejor pescado, te vas a comprar la mejor carne de cerdo, lo que vas a darle. Y en medio de ese momento llega tu hermano y se disfraza de ti. Eso hizo Jacob, se disfrazó de su hermano. Como era velludo Esaú y Jacob era lampiño, se pone la piel de los animales en sus brazos para que parezca su hermano. Y se pone el mismo perfume. Se echa ese perfume que le gustaba a Isaac, se lo echa a él. Nardo puro, no sé cómo lo habrá llamado, piel de cabra, algo así. Se echa, se perfuma y cuando va Isaac lo huele y dice, pero tu voz es como la de Jacob, pero tu olor es de Isaac. Tu olor, perdón, es de Esaú. Bueno, Isaac cae en el engaño. Oye, eso parece esa novela turca, ¿no? Una serie de tramas. Ocupa el lugar de su hermano. Isaac lo bendice. Y dice la escritura en este pasaje, en cuanto Isaac terminó de bendecir a Jacob, y casi antes de que Jacob saliera de su presencia de su padre, Esaú regresó de cazar, preparó una comida deliciosa y se la llevó a su padre. Entonces dijo, levántate, padre mío, y come lo que he cazado, para que puedas darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿quién eres tú? Soy tu hijo mayor Esaú, contestó. Isaac comenzó a temblar de manera incontrolable y dijo, entonces, ¿quién me acaba de servir lo que cazó? Ya he comido y lo bendije a él, y poco antes de que llegaras, yo estoy como Isaac viendo raro. Y esa bendición quedará en piel. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno ¿de qué? En ese momento comenzó a salir de la luz para ir a las tinieblas. En ese momento un cambio como el de Anaquín, ¿no? Este hombre que era un hombre alegre, de casa, un hombre divertido. Noten ustedes cómo va. Padre, ven a comer la comida. Estaba eufórico, estaba feliz, iba a recibir la herencia. El padre dice, no, ya di la bendición a alguien más. Creo que fue tu hermano. ¿Cómo así, papá? Le diste lo que me tocaba a mí, a mi hermano. Y grita, pero grita de amargura. Hay momentos de la vida donde gritamos porque las cosas no nos salen bien, porque no salió el trabajo que pensábamos, la relación se nos acabó, pensábamos que estábamos con la vida solucionada y de pronto todo nos cambia. Y yo conozco personas que son amargadas, pero se disfrazan muy bien. Y yo no sé si te has dado cuenta que hay amargados sociales. Gente que tú dices, no, pero tal persona no es amargada. Pero en realidad lo que hacen esas personas es cubrirse para que no lo vean, para que la gente no vea su amargura. Tú los ves felices, se relacionan con los demás, pero siempre van hablando más del gobierno, del jefe, de todo el mundo. Siempre encuentran lo malo a lo bueno. No ven lo positivo, sino lo negativo. Pero los ves con la sonrisa. Porque a veces cuando pensamos en amargado, siempre pensamos en alguien serio. Bueno, sí, a veces podemos tener esa cara. De hecho, yo soy un amargado en recuperación. Yo bendigo al Señor que Dios mandó a una esposa que tiene un carácter dulce, bastante pasible, porque yo tiendo a ser muy duro. Yo de infancia, tuve una infancia dura. Mi maestra, recuerdo que cuando mi papá se fue, mis padres me pusieron en una escuela donde mi primera maestra, la maestra Nancy, alguien que era muy linda, enviuda, su esposo falleció y ella cambió mucho. Y recuerdo que la maestra Nancy pasó de ser una maestra dulce a ser una maestra muy rígida. Recuerdo que su armario tenía ya principios dulces que nos daba de premios y luego los dulces fueron cambiando por palos. Y tenía diferentes palos, tenía redondos, cuadrados, de acuerdo a la ocasión. Si te fallaba una tarea, era un palazo en una mano. Si te fallaban 2 tareas, era uno en cada mano. Y si era una falta disciplinaria grave, era en la nalga. Y si era gravísima, te bajaban los pantalones y te daban de la nalga pelada. Eso pasaba en ese tiempo. Yo crecí en ese contexto, mi padre se va de la casa, en la escuela era muy dura la disciplina, y yo pensé que las cosas iban a mejorar cuando me iba a graduar de la escuela, por favor. Ingresé al colegio y mi mamá, para evitar que me vaya por el camino incorrecto, me mete en una academia militar. Y era peor, ahí no era con paro, era combate. Era con todo lo que apareciera. Así que crecí siendo una persona muy agresiva, muy amargada. Yo
yo no sé, yo pensaba que me habían dado el lugar de leche materna ahí, porque siempre andaba de mal humor, siempre andaba bravo, y peleaba, y me andaba amargado. Y Dios me hizo entender que eso no era parte del diseño de Dios, sino que de alguna forma me volvía así. Y a veces sabemos hombres que somos hombres y mujeres, ¿no? El caso de los hombres, no, es que no puede andar con la sonrisa, y a veces andamos así con cara de bocachico frito, como si estuviéramos estreñidos. Yo creo que hay que aprender a sonreír en la vida. Hay que aprender a desarrollar un poco más el buen humor. Por eso siempre trato de hacer bromas de mí mismo, trato de reírme, para que esa amargura que un día habitó en mí salga y no llene nuevamente mi corazón. Así que yo me caso con mi esposa, que es bastante apacible, dulce, y claro, la cara es rumiñado y no me la pudo cambiar, pero sí por lo menos cambiar un poco la forma de relacionarme, la forma de hablar. Por eso yo a veces tiendo, y les pido perdón a los discípulos de la iglesia, porque yo a veces tiendo a hablar muy fuerte, pero es que es mi forma de ser, y a veces tiendo a ser como muy duro, muy rígido, pero en el fondo he tratado de cambiar. Y una de las cosas que más me ha ayudado mi esposa es precisamente a controlar mi temperamento. Cuando yo aprendí a manejar y llevaba manejando algún tiempo y me caso, mi esposa me dijo, tienes que aprender a manejar como pastor, porque yo no manejaba como pastor ni como cristiano, parecía esos, no sé, taxistas o a veces gente que se dedica a manejar, que tiene un mal humor. Creo que en esa parte Dios me ha ido ayudando a corregir un poco, y ciertos momentos de mi vida me ha tocado que me pongan freno de mano. ¿Qué es freno de mano? Cuando tú le pones la palanca al carro para que no ruede, para evitar que se ruede. Y a veces me ha pasado que mi esposa, cuando se me está saliendo el mal humor, me dice, ¡hey! ¿Recuerda quién eres? Tranquilo, cálmate. Sal de ahí, Satanás. Esaú cambia y dice la Biblia que se llena de, me pones el versículo por favor, se llena de amargura. Y a veces podemos nosotros caer en esto, en la amargura de Esaú. Y quisiera hoy que te hicieras esta pregunta. ¿Qué corregirías de tu vida si pudieras volver en el tiempo? Porque nos llenamos de amargura precisamente por cosas que no nos salieron como nosotros esperábamos. Tal vez de niño tú tenías otros planes. Tal vez de niño tú tenías otros sueños. Tal vez tú pensabas a estas alturas del partido ser un hombre rico o una persona que estaba de viaje siempre. Pensabas algo diferente a lo que tienes ahora. Y esto, cuando no se procesa, se convierte en amargura. Esa frustración se convierte en amargura. O a veces las heridas que se han abierto por situaciones dolorosas. Súmale a todo lo que te conté de mi adolescencia, que a los 17 años la novia de ese tiempo me deja, me abandona porque él que era mi mejor amigo, y obviamente se produjo más amargura en mi corazón. Por eso tú ves, reconoces un amargado también por la música, ¿no? Porque tú ves que una persona amargada siempre anda rata de dos patas. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Está cantando así? O andan arjoneando, siempre tratando de encontrar una canción que describa lo que sienten. Entonces el amargado vive pensando en la herida, en lo que me hicieron, en lo injusto que fueron conmigo. Y por eso encuentran una canción que la hacen su himno. Y a veces se vuelve ese himno una canción que constantemente lo que hace es recordarme lo que viví, lo que pasé. Y entonces nos volvemos una persona depresiva, porque la amargura también trae la depresión. ¿Sí o no? ¿Se les ha pasado? Y yo recuerdo que cuando era muchacho me ponía a escuchar horas la música, cualquier tipo de canciones románticas que me recordaran lo que viví. Me acostaba en la cama a pensar qué hubiera sucedido si hubiera retrocedido en el tiempo. Tal vez eso te esté pasando. Y hoy te tengo una buena noticia. Es tiempo de salir de las tinieblas para ir a la luz del Señor. Es tiempo que Dios te saque la depresión, que Dios te quite la amargura. Las cosas tal vez no pasaron en vano, porque todo tiene un propósito maravilloso de parte del Señor. Amén. Versículo 41 de Génesis 27. Desde ese momento Esaú odió a Jacob. Mira, desde ese momento cambió. Esaú dejó de ser el amigo de su hermano. Eran mellizos, es decir, tenían la misma edad. Y cuando los niños tienen la misma edad, por lo general desarrollan mucho compañerismo. Mis hijos tienen diferencia entre más o menos año 8 meses.
y desarrollan mucho compañerismo, han desarrollado una gran amistad, una gran hermandad. Y yo creo que así eran Esaú y Jacob, habían crecido juntos, se amaban, pero en ese momento Esaú cambió cuando pensó que le quitaron algo y odió a su hermano, porque su padre le había dado la bendición a él, dice la Biblia. Entonces Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuántos viven con la amargura de recordar algo que le quitaron, algo que perdió, y tal vez están planificando qué hacer? Están planificando qué van a hacer cuando su papá o su mamá no esté, qué va a pasar cuando su esposa no esté, cuando sus hijos no estén, no sé, cuando salgan de ese trabajo. Yo quiero invitarte a que quitemos la amargura del corazón. La amargura es ese sentimiento de injusticia o de incumplimiento de las expectativas. Entonces yo me caso con una persona enamorado o enamorada y no cumple mis expectativas, me engaña, se va, no está conmigo, y entonces me vuelvo un esposo o esposa amargada. Entonces, ¿por qué me casé con este irresponsable? ¿Por qué me casé con esta mujer que no me atiende? ¿Por qué me casé con este desgraciado que le huele los pies? Entonces tú comienzas a tener problemas porque te vuelves amargado a pesar de estar viviendo con esa persona. Hay un personaje que tal vez lo hayan visto o lo hayan escuchado, bueno, no por su nombre, sino por su apodo, Pedro Antonio Marín Marín. Este personaje es muy conocido en Colombia como Marulanda, tiro fijo, ¿no? Y es el fundador de las guerrillas de la FARC. Y estuve leyendo un poco sobre él y hay varias historias que diferentes fuentes, pero me llama la atención una que dicen que posiblemente a él le mataron a su familia y por eso es que él tuvo tanto odio y tanto deseo de vengarse y armar una estructura guerrillera para poder desafiar al gobierno. Es decir, el odio y la amargura cobró tanto en su corazón que quiso vengarse de todo el sistema. Y hoy, bueno, que ya creo que no vive, pero es un hombre que logró formar una guerrilla de miles o tal vez de millones de personas. Así que, ¿a dónde puede llevar la amargura y el odio de una persona? Hebreos 12, ya para ir concluyendo, ¿se acuerdan que Hebreos 12 dice que Esaú se volvió una persona amargada, no? Mira lo que dice Hebreos 12 en unos versículos más arriba. Siempre es bueno recordar que cuando tú vas a estudiar la Biblia, estudia también unos versículos anteriores. Hebreos 12:15 dice: cuídense, ayúdenme a leerlo, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. ¿Sabes? Dice la Biblia, cuídense. Yo quiero invitarte a que mires a tu vecino, o lo conozcas o no lo conozcas, dile, tenemos que cuidarnos. ¿Sabes por qué tenemos que cuidarnos? Porque la amargura es más contagiosa que el COVID. Sí, es bien contagiosa. Si tú te sientas al lado de una persona amargada, que comienza a decir, pero el aire acondicionado está muy fuerte, es que hace frío. Bruno, apaga. Uy, ya hace calor, por gusto de apagar. Uy, estas sillas qué incómodas. Uy, ¿a qué hora se acaba esta prédica? Uy, no, ese café que me dieron estaba aguachento. Uy, ese bollo que dieron estaba más flaco que un pollo en el desierto. Uy, no, y entonces comienza a quejarse de todo. ¿Sabes qué? Por un momento tú lo escucharás, pero al rato dices, uy, ¿a qué hora se calla esta vieja? ¿A qué hora se calla esta persona? ¿A qué hora se...? Porque tu corazón ya no aguanta más toxicidad, tu mente se bombardea de toxicidad. Y el tóxico es experto en querer llevar la toxicidad de él al corazón de otro. Por eso tú vas a ver que el tóxico comienza a decir, ¿y si viste la noticia? Mataron a otro tipo. Y yo lo conocía. Sí, una vez lo vi pasar por ahí por mi casa. Y así van a seguir matando, porque así le va la cosa. Así empezó tal país, así. No, es que este lazo ha sido, pero... Y comienza a hablar de todo. Y la alcaldesa, ¿le viste el peinado? No, es que esa vieja por ahí anda en otras raras, ¿no? Y va otra vez a lanzarse y se hizo otro tatuaje, y comienza a amargarse, comienza a hablar, comienza a decir cosas de otro, y ¿sabes qué ocurre? Como comienzas a escuchar, tu corazón también comienza, dices, ¿verdad, no? Y si la alcaldesa está como rara.
Ten mucho cuidado, dice la Biblia. ¿Sabes cómo puedes cuidarte de la amargura? Mira a tu vecino y regálale una sonrisa. Regálale una sonrisa. Sonríele. Una sonrisa sincera. Regálale una sonrisa. Mira, si no somos capaces de sonreírnos, regalar una sonrisa, ¿cuánto te cuesta? No cuesta nada. Sin embargo, si nos cuesta hacerlo, es porque hay amargura en el corazón. Y te lo dice un amargado en recuperación. Porque el amargado no le cuesta expresar los sentimientos. Les he contado que me costaba, por ejemplo, llorar y aún todavía sigo en esa lucha. A veces se me humedecen los ojos y mi esposa dice, pero llora. Yo, sí, estoy llorando. Pero... Y la primera vez que me vio llorar fue en el baño, porque estaba viendo una película, yo me metí al baño para que no me vea, y como buena esposa va y se mete ahí al baño, a ver qué estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? No, nada. ¿Estás llorando? No, es que estoy estreñido. Entonces, sí, la amargura te impide exteriorizar tus sentimientos. A los hombres, por ejemplo, nos enseñan de niños a no llorar, no llore, no chille, no se ría tanto, tiene que estar bravo. Yo crecí en un barrio suburbano, entonces como había muchos delincuentes tenía que estar bravo, tenía que estar serio. Y si venía alguien contigo corriendo y decía, ¿qué me mira? ¿Qué? Porque así te enseñan, ¿no? ¿Qué me mira? ¿Qué? Tienes que estar así. Y sí, tal vez estamos en modo defensa, pero ese modo defensa lo mantenemos en la iglesia, en el matrimonio, en la oficina. Entonces estamos en la casa, vemos a la esposa y tú, ¿qué me mira? Porque seguimos en modo defensa. Tenemos nosotros que hacer clic y entender en dónde estamos y sacarnos la amargura del corazón. Ahora dice la Biblia, tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne y envenene a muchos. ¿Y a quién se refiere con este texto? ¿A quién se refiere, dice la Biblia? A Esaú. Esaú se volvió un hombre amargado, se volvió un hombre frustrado porque las cosas no le salieron como él pensaba. Y es allí donde quiero regalarte lo que dice Gálatas 5:17. Dice la Escritura, dice la Biblia. La carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente. ¿Me ayudas con el instrumental, por favor? La carne desea lo que es contrario al espíritu. Entonces, ¿qué desea el espíritu? El espíritu desea estar feliz. ¿Deseamos estar bien o no? Pero la carne te dice, no, hay malas noticias, no hay que reír. El espíritu te dice, hay que ser felices. Sí, los tiempos son difíciles. Yo sé que son difíciles. Pero, ¿cómo habrá sido el tiempo de Jesús? Con los césares que existían en ese tiempo, con el gobierno que había en ese tiempo, con la corrupción. ¿Y cómo vemos al Señor Jesús? Lo vemos, sí, muchas veces llorando, pero otras veces riendo. Lo vemos al Señor seguro de que Dios estaba allí. Vemos al Señor que jugaba con los niños. Todo tiene su tiempo. Hay tiempos para estar serios, pero hay tiempos donde podemos aprender a sonreír y ser felices. El Espíritu nos lleva a tener paz. El Espíritu nos lleva a disfrutar de la vida. La carne, a ver lo negativo de la vida. ¿A cuál quieres seguir? Y me gusta mucho esa historia del hombre que tenía los dos perros y los ponía a pelear. Un perro blanco, un perro negro. Siempre al que le apostaba ese ganaba. Y le preguntaron un día, ¿cómo hace usted para saber cuál perro va a ganar? Y él dice, porque yo lo preparo. Toda la semana preparo al perro que va a ganar. Y preparo al perro que va a perder. ¿Cómo lo prepara? Al que va a ganar le doy la mejor comida, lo alimento muy bien. Y al que quiero que pierda, le doy de comer menos. Entonces llega débil a la pelea. ¿A cuál estás alimentando más? ¿A la carne o al espíritu? Alimentamos más la carne cuando pensamos en lo negativo, en las noticias, en lo que espera, en lo que pasa. Y olvidamos que Dios es soberano. Que las tinieblas no prevalecerán. Que la luz de Jesús está sobre nuestra vida. Quiero concluir con este pasaje. Si me ayudas con la penúltima diapositiva, por favor. Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos 7, le dice a su gente, ¿saben qué? Soy un miserable, soy un desgraciado. Porque hago, textualmente dice así Pablo, por si acaso es cierto, ¿no? Estoy diciendo lo que dice la Escritura. Pablo dice, soy un desgraciado porque termino haciendo lo que no quiero. ¿A cuánto nos ha pasado que terminamos diciéndole algo a la esposa que no queríamos? O algo a los hijos que no queríamos. O algo al jefe. A veces hasta a los discípulos. A veces hasta al pastor le decimos algo que no sentía. Estaba enojado, estaba molesto. ¿Nos pasa o no? ¿Estoy solo? A mí me pasa. Hay momentos donde le he dicho a mi esposa cosas que no debería haber dicho.
Hay momentos donde a veces a mis hijos, a veces a los discípulos, o a veces también lo hacen conmigo. Pero ¿sabes? Nos pasa a todos. Dice la palabra del Señor que Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? ¿Sabes? Está el deseo, por un lado, el deseo de hacer lo bueno, y por el otro el deseo de hacer lo malo. Por un lado, los cristianos vivimos con el deseo de que Cristo venga para que nos llene de paz, para estar en el cielo, pero por otro lado, para que se muera un poco de gente desgraciada y se vayan al infierno. Resentidos sociales, amargados sociales y cristianos. Tenemos que orar para que más gente conozca de Cristo, para que más personas se salven. Dice la Biblia que aún el Señor retarda su venida, porque muchos quieren que se salven. Amén. No podemos nosotros vivir amargados. Tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a dejar atrás lo que vivimos. Y por eso Pablo dice, está en mí el deseo de hacer lo bueno, pero también está el deseo de hacer lo malo, el pecado. Y estos dos comienzan a luchar. Un día yo quiero venir a la iglesia, otro día no quiero. Un día quiero hacer algo para el Señor, otro día no. Eso nos pasa a todos. Un día quieres levantarte de la cama a orar, otro día no, Señor, gracias. Un día oras por los alimentos, agradecido, otro día, Señor, bendice tus alimentos, este poco de hambrientos, amén. Y así. Pero Pablo nos dice en el texto de Romanos 7:25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y hoy Pablo nos dice, gracias a Dios. La sanidad para la amargura es dar gracias a Dios. Es aprender a ser agradecido por las cosas duras que nos han pasado, porque nos han formado el carácter.